incluso por lo menos la convocatoria era como una completada y todo aquello. Así que vamos a preguntarle al senador Luciano Cruzcoque cómo estuvo esa celebración, si hubo completos, y bueno, más allá de la anécdota, las razones más de fondo por la cual no participar de una sola celebración, porque les huele a campaña presidencial lo que está haciendo el gobierno con este tema. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, senador. Ramón, ¿cómo está usted? Oiga, hola, Mónica. ¿bailaron? Escucharlo. ¿Bailaron? ¿Quién? ¿Ustedes? En la completada no bailamos, pero conversamos. Sí. Oiga, cuéntenos, es la pregunta de fondo que le hacía Ramón, en el sentido de que ¿sienten ustedes que el gobierno mezcló la promulgación de la reforma con la campaña presidencial? Mire, no quiero ser tan taxativo, pero dio la impresión en algún momento porque esto tenía una fecha de citación y se corrió después, ¿se fija? Y se hizo una especie de cosa grande en el Chincohue, se decía que iba a ir la presidenta Bachelet. Nosotros dijimos, ¿sabe qué? Se puede prestar un poquito con una suerte funeral vikingo para eventualmente algún ministro que quiera salir de campaña presidencial, y nosotros la verdad que queremos celebrar que la reforma es una buena reforma, pero no hacer una especie de acto de campaña, ¿no? Pareció que era poco sobrio. Y hicimos básicamente un acto con vecinos en Peñarolén, que estuvo muy bueno, muy bonito, muy sobrio, y celebrando lo que debemos celebrar. Oiga, el senador Moreira de la UDI sí fue. Sí. Y dijo que no entendía. Sí, no sabía que iba Iván. Fue el único, y dijo, no entiendo por qué no vio Nuevo Chile Vamos a esta celebración, que como que era tan de ustedes como del gobierno. No, mire, fíjese, lo que pasa es que la verdad que Iván estuvo un poco más fuera de la discusión porque por problemas de salud no pudo participar. Entonces la verdad que nosotros nos coordinamos por chat con Coloma, con Galilea, con los presidentes de partido que habíamos participado, y no sabíamos que Iván, no se nos ocurrió. Pero fue un poco ese el sentido, y obviamente sin el afán también de echarle a perder la fiesta a nadie. Nosotros queríamos celebrar los aspectos que a nosotros nos parecían positivos entre nosotros, pero no prestarnos para algo que pudiese verse como una especie de funeral vikingo para una ministra que eventualmente puede salir a una campaña presidencial, digamos las cosas como son. ¿Es eso la campaña presidencial o es que el gobierno de alguna manera se anota un logro con el apoyo de ustedes? Porque de alguna manera sí tiene razones el gobierno para celebrar en grande este acuerdo, ¿no? A ver, tiene una razón que yo creo que es bien importante, que es que sale una reforma al pilar contributivo de pensiones después de 10 o 15 años. Pero nosotros consideramos que sale en términos que son absolutamente contrarios de lo que el gobierno propuso originalmente. Piense usted que el gobierno proponía 0,6, es decir, que fueran los 6 puntos a reparto, a un sistema de reparto, ¿verdad? Y terminan yendo 6 puntos a capitalización individual. Y yo creo que eso es positivo, finalmente, porque acá el diálogo que se dio fue un diálogo técnico, ¿verdad? Y creo que hemos sacado una buena reforma de pensiones, donde todos tuvieron que ceder. Efectivamente, el gobierno para sacar una reforma tuvo que ceder mucho, y esto finalmente, como han dicho entre otros José Piñera, si esto no lo digo yo, esto va a ser bueno para la economía, bueno para las pensiones y finalmente bueno para el sistema de capitalización individual para que las personas tengan buenas pensiones. Y el gobierno, claro, si acá uno entiende que el gobierno también saca adelante una reforma que es importante, como han sacado también una agenda de seguridad que le propusimos nosotros desde el Senado, por ejemplo. Pero creo que son temas que son mucho más que tienen que ver con el ideario que nosotros defendemos, que con aquellos que el gobierno bien hoy día puede celebrar, porque en estricto rigor es una reforma que saca el gobierno y bienvenido sea. Si son buenas reformas, si van, qué sé yo, respetando ciertos principios que a nosotros nos parecen importantes y fundamentales, y no se transgreden líneas rojas, para nosotros bienvenido. Citó ahí de alguna manera al pasar a José Piñera, ¿no? El padre del sistema, por decirlo de alguna manera bien sucinta, pero citarlo puede significar también o llamar a alguna confusión. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que dice? Porque en algún instante él decía que esto era como un Mercedes-Benz, que lo único que necesitaba era un poco de benzina, o que esto era perfectible, sí, pero que era como la Capilla Sixtina, que se le cambiaba un colorcito nomás y nada más. Pues entonces le pusieron un poquito de benzina y le cambiaron un poquito de color y nada más. No, porque acá hubo cosas que yo creo que son importantes. Primero, Ramón, acá todo el reclamo que había respecto, por ejemplo, de que la AFP, ¿verdad?,
no tenían mayor competencia, o de que habían casos donde las comisiones eran muy altas. Acá se le mete competencia al sistema. Nosotros, obviamente, como sector, desde el mundo de la derecha, creemos en la competencia, ¿verdad? Segundo, se premia a las personas que, habiendo sido responsables, cotizaron, pero al cotizar por 10%, ¿verdad?, a veces esa pensión sobre salarios muy bajitos no terminaba teniendo tasas de reemplazo buenas. Recordemos que el primer objetivo del gobierno, no nos olvidemos, era que aquellas personas que, habiendo cotizado muchos años, tenían tasas de reemplazo bajas, que era un mundo en general de personas de clase media alta, cuarto y quinto quintil, solo para refrescar un poco la memoria. Esas personas, habiendo cotizado, tenían tasas de reemplazo bajo. A esas personas iba dirigida esta reforma, porque aquellas personas que tenían de los quintiles más bajos estaban cubiertas por la PGU del presidente Piñera, ¿verdad? Que eso significó tasa de reemplazo de incluso 170%. No digo que sean sueldos altos, son sueldos bajos, evidentemente, pero acá se sube la PGU y a esas personas que, habiendo sido responsables, también se les da un premio de 0,1 UF por año cotizado. Entonces, resuelve ciertos problemas que efectivamente el sistema tiene y ha tenido durante muchos años. Entonces, yo creo que es una buena reforma, y principalmente a nosotros lo que nos importaba era la indemnidad de la propiedad de los recursos de los trabajadores. Eso para nosotros era absolutamente relevante, y creo que eso se cumplió, ¿verdad? Que es la reforma ideal, que a mí me hubiera gustado que todo fuera en un principio a las cuentas de FP, sí, pero creo que sacamos una muy buena reforma. Oiga, senador, y usted, que fue uno de los principales gestores del acuerdo, junto al senador Galilea, que se tuvieron que pelear también con su propio sector para salir adelante con esta reforma, ¿considera que fueron suficientemente o cariñosamente mencionados durante la promulgación de hoy como parte del acuerdo? No, si mire, uno a esta altura del partido no está para alabanza. Uno entiende también que el gobierno está en un periodo donde tiene que tratar de mostrar logros, y me imagino yo que ha tratado de sacarle la mayor punta posible, pero sí creo, honestamente, que ha dado buena voluntad de sacar las cosas adelante. Sobre todo creo yo que algo que se menciona poco, porque se menciona mucho la ministra Jara, que efectivamente hizo un esfuerzo. Recuerde que es del Partido Comunista la ministra, ¿cierto? Esto a Manuel Riesco, por ejemplo, no le gusta a nadie, la Daniel Saúl, a que le digo, porque efectivamente es una reforma pro sistema de capitalización individual. Pero esto finalmente es una reforma que apunta mucho en el sentido de lo que nosotros creemos que es una buena reforma, y en ese sentido yo me doy por conforme. Creo que es una buena reforma y creo que va a ser apreciada en los años como va a tener muy buena vejez. Ya, entonces, pero entiendo que su respuesta es no fueron suficientemente reconocidos en los discursos de hoy. No, pero mire, a ver, espérenme un segundo que tengo una alarma sonando ya. No, pero bueno, nunca no está en esto por reconocimiento, está en esto por tratar de que las cosas queden bien hechas, y a mi juicio quedaron bien hechas. Ya. Está para reconocimiento, y a veces en política está para recibir muchos golpes. Lo digo porque desde eso siempre, porque desde la derecha más dura siempre le dijeron a ustedes que en el fondo se iban a arrepentir, estoy parafraseando, no sé si fue exactamente así, porque al aprobar y concurrir con sus votos a este acuerdo, lo que estaban haciendo era pavimentar la candidatura de Janet Jara, y en los hechos pareciera que va a ser candidata. O no, pero no marca mucho la encuesta. Entonces, acá, piensa usted, es lo mismo que nosotros hubiéramos dicho, mire, no vamos a proponer la agenda de seguridad, que propusimos 30 puntos de la agenda de seguridad desde el Senado, promovido bajo la presidencia del senador Coloma, porque esto le podría hacer bien a la candidatura de la ministra Toá. Y la ministra Toá ha tenido un despegue bastante, por decirlo así, prudente en la encuesta, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que actuar pensando en el bien del país, y también en que las ideas que uno quiere sacar adelante salgan adelante. Entonces, si el gobierno quiere celebrar algo con ideas prestadas, yo encantado que lo haga. En eso soy más pragmático. Oiga, senador, y aprovechando que Ramón ya se pasó al tema de las presidenciales directamente, este sábado Evópoli va a realizar su Consejo General, donde se espera que la exalcaldesa Evelyn Matei sea proclamada la candidata oficial del partido. Y usted dijo que en realidad, si no, ya no están los republicanos o los libertarios disponibles, como que no vale la pena hacer una primaria.
Mire, ¿sabe cuál es mi problema? Mi problema es menos la primaria que las listas del Congreso, porque todo el mundo dice, mira, acá se necesita hacer propuestas duras, fuertes, ¿verdad? Pero acá el problema es que ningún gobierno tiene Congreso a favor para gobernar, y si tú no tienes el Congreso a favor, que es lo que más siento yo, si esto nos ha pasado históricamente en la derecha hace muchos años, yo mandé una carta al diario hace poco, citando solamente los ejemplos del 42, del año 46, que fue una farra, ¿verdad?, del año 64, del año 2005, donde Lavín y Piñera, recordemos, habiendo segunda vuelta, le ganaron a Bachelet en primera vuelta, juntos, y en segunda vuelta no pudieron replicar el mismo fenómeno, y se pierde el Congreso. Tú sin Congreso eres un eunuco político, y a mí lo que me parece más relevante que las primarias es hacer una lista única, o por omisión, vaya a saber uno, hay que llegar a algún acuerdo, hay que conversar, uno no puede vivir obstinado en su propio proyecto político personalista, que es muy propio de la derecha por lo demás. Acá hay que pensar en cómo nos preparamos por primera vez con todas las oportunidades históricas para gobernar con mayoría en el Congreso, y ahí mi temor está mucho más por ese lado que por la primaria, que no, ojalá se logre, pero no se ve mucho. Pero siempre se ha señalado que participar en una primaria no solamente tiene beneficios desde el punto de vista de resolver ciertas disputas que puedan haber internas en los liderazgos al interior de las coaliciones, etcétera, pero que además tiene un efecto de visibilidad pública que permite no salir del radar y no darle espacio en lo comunicacional también a los otros rivales. Entonces, no tener una primaria en donde Matei pase directamente, por ejemplo, a la primera vuelta, ¿no afectaría más esta intención de voto que ha ido cayendo en la encuesta, por lo menos en la de CADEM, a su nivel más bajo en los últimos 14 meses? Sí, pero mire usted también que eso pasa, el no sabe, no responde, ha ido bajando también, se fija, han ido aumentando la cantidad de candidatos. Se fija, entonces pasa que los candidatos suben, se estancan, etcétera, y lo que hay que mirar, creo yo, son los atributos, eso por una parte, y por otra parte hay gente que dice, tiene razón usted, las primarias claramente visibilizan a los sectores políticos, etcétera, pero también tiene un problema, que nosotros no somos buenos para la primaria en este sector político. Acá no es como que quedamos todos juntos, amigos, y a comer perdices. No, acá quedan las heridas más grandes. Entonces yo no tengo idea si esto va a ser mejor o peor. Y podemos también hacer una primaria como muchas que son un baile de máscara, se fija, como con golpe de payaso, pero inocua, y no terminan siendo eso, y hay muchos también hoy día, también piense, Ramón, que nosotros tenemos hoy día voto voluntario para las primarias, de peligro de movilizar poca gente respecto a un padrón de 15 millones de votantes con voto obligatorio, donde participa el 85%, 13 millones y medio. Sí. Pucha, una primaria que tú llevas de repente 300.000 o 500.000 personas, también te puede dejar fuera de carrera, sencillamente por comparación con el padrón. Entonces, yo sería cuidadoso. A mí me gustan las primarias en la medida que son realmente competitivas, y naturalmente que el que gana se lo lleva. Si nosotros, acuérdese que la vez anterior, cuando después de la primera vuelta tuvimos que apoyar a José Antonio Cast, que no era mi candidato. O sea, usted dice que una primaria donde vaya Evelyn Matei con otro... ¿me escucha, senador? ¿Aló? Una primaria donde vaya... no, parece que perdimos el contacto con el senador Luciano Cruzcoque, quien es integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, que estuvo en el corazón de lo que fue la aprobación de la reforma previsional. Él junto al senador Galilea fueron dos personas que desde el lado de la oposición se la jugaron siempre por este proyecto, por la aprobación de la reforma, y de alguna manera ya tenemos al senador de vuelta. Senador, le preguntaba yo entonces que usted, siguiendo con la respuesta... No sé dónde me quedé, Mónica, perdón. No, completa. Usted dijo, o sea, me quedo con que usted dice que una primaria en donde esté Evelyn Matei con dos candidatos, con algunos invitados, podría ser Rodolfo Carter, que está pidiendo entrar a la primaria, ¿sería un baile de máscaras? Me parece que mire, yo creo que Rodolfo sería, a mí yo le tengo mucho aprecio personal, y creo que sería un estupendo senador, pero yo creo que las primarias no son para potenciar candidaturas senatoriales, ni para negociar mejores posiciones negociadoras, porque yo resulta que tengo un partido de tal o cual tamaño. Pues nosotros podríamos haber hecho lo mismo, y la verdad que
para tratar de mejorar la posición negociadora. Yo creo que las primarias hay que tomarlas en serio, y usted ha visto la cantidad de candidatos presidenciales, pero si esto parece una fiesta, una vergüenza. A mí me contaban en tiempos remotos mis abuelos que a los candidatos los iban a buscar a la casa, los proclamaban casi a tirabuzones, y dicen, bueno, ya voy a ser candidato, acá todo el mundo está disponible, todo el mundo dice que es para candidato presidencial. No sé, hay que tomarse esta cuestión un poco más en serio. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer primaria con gente que marque verdaderamente, y donde haya detrás también grupos importantes que puedan hacer propuestas para el país, y que sean más o menos relevantes si tenemos problemas en muchos ámbitos, en el ámbito de la seguridad, de la educación, de la salud, bueno, menciónelo usted. Pero esta fiesta de la vanidad, del ego, la hoguera de las vanidades de yo quiero ser candidato presidencial porque me miré al espejo y mi mamá me dijo que yo estaba bonito, perdóneme, es lo menos republicano en términos serios que existe. Acá hay que buscar darle una respuesta al país respecto de la capacidad que tenemos nosotros de implementar un plan de gobierno que debemos implementar una vez que lleguemos al gobierno para ser alternativa a un muy mal gobierno, pero no esta fiesta de la vanidad y de los egos donde todo el mundo quiere mejorar su posición negociadora, ser candidato a algo utilizando las primarias como mecanismo. Contra eso es lo que yo estoy en contra. Y es más, las primarias me importan menos, como le digo, que la conformación de una lista parlamentaria que por primera vez nos permita a nosotros gobernar con el Congreso a favor, porque gobernar con el Congreso en contra, pregúntale a quien sea, porque a la presidenta Bachelet, al presidente Piñera o al presidente Boric, cuesta arriba en un sistema presidencial. Y ahora tenemos la oportunidad y creo que la podemos farrear. Ya. Oiga, ante todo voy a corregir y sumar al senador Coloma, porque también fue otro que se la jugó por la reforma de pensiones. Me están escribiendo en el chat colaborativo, sí, todo mi si amigo no, de la UDI enojado, porque mencionaba solo RN, Evópoli, no mencionaba a la UDI, que también, por supuesto, él fue clave. Oiga, a propósito de lo difícil que es gobernar hoy para cualquier formación política, hablamos de la reforma del sistema político. Usted es uno de los firmantes... ¿A dónde nos quedamos? Perdón, yo me perdí. ¿Se perdieron? No, mire. Recalculando, espérese. Lo divertido de todo esto es que usted alcanza a responder todo y se escucha todo. Cuando nosotros preguntamos, ¿cómo que se va? Se le va. O sea, culpa de usted. Sí. Exactamente. Oiga, no, solamente hizo una mención ahí a la UDI que para darle también el mérito al senador Coloma, que también participó activamente en la negociación. Mucho. Pero le quería preguntar yo, porque usted menciona lo difícil que es gobernar hoy en día para cualquier formación si no tiene un Congreso a su favor, ¿no es cierto? Y le quería aprovechar de preguntar por la reforma al sistema político, porque usted fue uno de los firmantes del acuerdo para reformarlo, ¿no? Para que esto funcione un poquito mejor, y firmaron la posibilidad de este umbral que el gobierno no saca de sus indicaciones. Se sigue discutiendo el proyecto, pero ¿usted cree que está muerto ya el proyecto al gobierno, cuando el gobierno no lleva tampoco, no saca el umbral, digamos, de las indicaciones? No creo, porque esto es una reforma constitucional, entonces no es de prerrogativa exclusiva, no implica gasto necesariamente, y los parlamentarios podemos hacer indicaciones, que de hecho hicimos la indicación junto con el senador Durresti, con una bancada bastante transversal de izquierda y de derecha, para reponer el umbral. O sea, esto se va a seguir discutiendo con el umbral, ¿verdad? Y yo creo que en el Senado hay bastantes posibilidades de que salga bien, y creo que, al igual que ocurrió en pensiones, es más fácil hoy día lograr acuerdos en un Senado que tiene esa capacidad que en una Cámara de Diputados donde hay 22 partidos políticos y 6 en formación. O sea, no hay manera de que un presidente de la República pueda gobernar, sea cualquiera, pueda gobernar con un Congreso con este nivel de fragmentación, porque tú ya no le hablas al jefe de bancada de la oposición, le hablas al jefe de comisión de partidos, y luego tienes la oposición adentro del partido. Entonces, llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados es muy difícil. Por eso creo que hay posibilidades de, teniendo un buen transitorio, es decir, que para estas elecciones tú tengas posibilidades de que si no logras los umbrales te puedas refederar o puedas, tener un mecanismo transitorio para que esto se implemente en un 100%, con el 5%, con la cantidad de parlamentarios para las elecciones siguientes, de sacar esto adelante, porque todo el mundo entiende que la fragmentación y la atomización política que tenemos está haciendo que este sistema esté totalmente trabado y trancado, y eso lo entienden desde la izquierda hasta la derecha. Esto no es un asunto que le afecte exclusivamente a un sector político, le afecta a la política en general y a la capacidad del país para darse una ruta y tomar algún tipo de decisión. Muy bien, senador Luciano Cruzcoque, gracias por conversar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. No, Mónica, Ramón, encantado, muchas gracias. Hasta luego.